Plantearnos hoy el problema de Dios es plantearnos también la pregunta por el hombre y también el significado de la existencia humana. Hoy hablamos de una cultura que se ha olvidado de Dios, una cultura con crisis de trascendencia. Por eso hoy es muy importante que nosotros nos volvamos a plantear esta pregunta que tiene un carácter antropológico. Preguntarnos por Dios es preguntarnos por el hombre, y de acuerdo con el concepto que tengamos de hombre es asimismo el concepto que tenemos de Dios. Mientras más purifiquemos el concepto de Dios, más vamos a purificar el concepto del hombre. Podríamos decir entonces que la pregunta por Dios está implícita en el ser del hombre y en el preguntar del hombre. Hoy más que nunca es importante que hagamos claridad sobre esta realidad para darle un sentido y una orientación a nuestra vida. La imagen que tengo de Dios es la de una fuerza omnipotente de la que proviene todo y a la que vamos todos. Para mí Dios es sobre todo un padre. Bueno, hombre, la verdad, no sé, profundízame más esa pregunta. Pues en sí de Dios yo no tengo una imagen, por así decirlo, clara. Pues pienso que es un ente que rige todas las leyes de la naturaleza y que está ahí pues para que nada se salga de control, por así decirlo. Tengo una imagen como de Todopoderoso, que es el que crea todo, el creador. Nosotros podíamos descubrir una sociedad también que se está buscando sucedáneos de Dios. En el pensar de algunos filósofos, cuando un hombre se olvida de Dios, tiene que inventarse quien fundamente su propia existencia, y es cuando nace la creencia en los ídolos. Aunque no tengo como una religión definida, sé que hay un Dios que como les dije rige todo y pues la importancia es alta. Pienso que todo lo que está es gracias a esa persona, a ese ser supremo. Necesito tener fe en algo y para mí es importante creer para tener una esperanza. Realmente imagen como tal, creo que se ha perdido un poco en la cultura en la que estamos viviendo. Para no sentirnos solos, tenemos que creer en algo y creo que Dios es en eso en lo que yo creo. En torno a la pregunta sobre la negación de la trascendencia. La negación aquí en este sentido hay que entenderla como los sistemas sociales o los propios grupos humanos o el propio individuo que trata de negarse a la trascendencia. Hay que decir varias cosas. En primer lugar, como el sentido de la trascendencia es un asunto connatural, propio a la naturaleza del hombre, bien sea esa trascendencia que surge de la propia inmanencia, es decir, de la permanencia material, a la trascendencia desde la perspectiva metafísica o práctica, hay que decir lo siguiente: el hombre, en primer lugar, el hombre siempre va a tender a ser un ser trascendente. ¿Por qué? Por la naturaleza misma. Y dos, cuando se le impide o se le limita, el hombre y la propia sociedad o la colectividad va a tener desplazamientos de esa trascendencia en otras instancias. Me explico. El hombre empieza a negar la trascendencia, especialmente en la negación de instituciones, es decir, cuando trata de rehusar a religiones, cuando trata de rehusar a iglesias. La verdad no voy mucho a misa. La imagen que tengo es diferente a la que muchas veces se dice, porque yo tengo una imagen de Dios bondadoso, no el Dios castigador. Antes Dios para mí no era tan importante, hasta que llegué como a conocerlo de una manera más personal y distinta de lo que me habían enseñado. Mil cosas que la verdad le dejan poquito tiempo para pensar uno en cosas adicionales. La consecuencia más evidente del ateísmo a nivel social es el permisivismo. Ahí podríamos recordar aquella frase tan conocida de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov: si Dios no existe, todo está permitido. Entonces obviamente la negación de Dios, el rechazo de Dios, básicamente supone en un primer lugar eso, una negación o una permisividad en lo que tiene que ver pues como con la vivencia social de la moral. Es decir, si no hay ese referente de tipo absoluto que es Dios, la moral se queda de alguna manera como sin ese fundamento. Pues hago cosas que
que no van pues como con lo que Él nos ha dicho, pero trato de mejorarlas. Él nos da unas reglas para que sigamos y unos caminos para escoger. Es, digamos, mi guía dentro del camino que estoy siguiendo. Pues es la fuerza que me impulsa a seguir, a alcanzar mis metas, a cumplir mi vida, a llevar a cabo mi misión en esta vida. Que nada es perfecto, pero no intenta hacer las cosas. Otra consecuencia de ese ateísmo a nivel social es el relativismo. Es decir, como ya no hay ese Dios que es como el punto fundamental sobre el cual se puede anclar la verdad, entonces ya esa verdad, esa vivencia de la verdad a nivel social queda supeditada como a los pareceres individuales, a los pareceres en el mejor de los casos grupales. Se encarga la vida misma de mostrarle a uno que existe un Dios, así digamos uno no lo profese diariamente o no agradezca uno diariamente. Experimento de múltiples formas, no solo orando o yendo a la iglesia, sino también en pensamiento o en charla mutua. No rezando ni nada, sino como agradeciendo. Primero que todo lo experimento todo el tiempo, porque me siento que, siento que está ahí conmigo para acompañarme todos los días. Y no, es algo muy grande, es algo muy fuerte porque todo lo que yo necesite, todo lo que, Él proveerá y creo que estará siempre con nosotros. Pues hablando con Él, leyendo la Biblia para conocer a Dios, porque pues uno no puede decir que conoce a un Dios del cual nunca ha oído ni le han hablado. Hay que leer donde habla, donde está Dios, y si la Biblia es la palabra de Dios, pues es la mejor forma de conocerlo.